gobiernos. En las últimas horas, el escenario político venezolano ha registrado movimientos que han despertado expectativas dentro y fuera del país. La convocatoria para la instalación de las comisiones de la Asamblea Nacional electa en el 2015, liderada por Dinora Figuera, y de la Asamblea Nacional 2026, liderada por Jorge Rodríguez, ha abierto un intenso debate sobre la que podría ocurrir a partir del 1 de agosto. Y nos deja varias interrogantes. Estamos frente al inicio de una negociación con objetivos concretos. ¿Es el camino para la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral y un cronograma electoral? ¿O simplemente estamos viendo un nuevo capítulo de la larga crisis política venezolana? La secuencia de acontecimientos, primero el comunicado de la Asamblea Nacional 2015, poco después un mensaje del secretario de Estado Marcos Rubio y posteriormente la respuesta pública de Jorge Rodríguez, señala que esa sucesión de hechos refleja una nueva dinámica política, una instrucción directa de Washington y en el orden indicado. Esta noche analizaremos qué significan estos movimientos, cuáles son los escenarios que se abren para Venezuela y qué dicen los estudios de opinión sobre el momento político que vive el país. Para ello nos acompaña uno de los analistas políticos más respetados de Venezuela, es profesor universitario. Durante 16 años dirigió el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, consultor investigador especializado en procesos de transición democrática, gobernabilidad y opinión pública. Es un gusto recibir en exclusivas de BTV al profesor Benigno Alarcón. Profesor, gracias por estar con nosotros. Habíamos tratado... Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad de acompañarles. Bien, leyéndolo y leí en el día de hoy, o mejor dicho, releí nuevamente su artículo en el Nacional del día 6 de julio, ¿no? Y viendo los acontecimientos esta semana y ya la fecha del 1 de agosto para que se instalen las dos comisiones, ¿qué es lo que usted opina al respecto sobre esto? ¿Estamos en una negociación? ¿Es la ruta correcta para entrar en este tema de elegir a un Consejo Nacional Electoral y posteriormente pues un cronograma electoral? Bueno, a ver, yo creo que de la manera en que se está llevando este tema, que obviamente hay un proceso tutelado por los Estados Unidos después de una intervención militar que removió a Nicolás Maduro de Miraflores, de la presidencia del país. Creo que estamos en un proceso que depende, digamos, casi por entero de lo que los Estados Unidos hagan. Yo creo que ahí, por ejemplo, difiero de una declaración que ha hecho, entiendo, Dinora Figuera el día de ayer, donde decía, bueno, que básicamente Estados Unidos había dicho que ellos no iban a intervenir, que arreglo entre venezolanos. Bueno, la realidad del asunto es que si no interviene, esto será una negociación más como las muchas que hemos visto, ¿no? Una negociación que se usa para tratar de ganar tiempo, que se usa como táctica dilatoria de parte del gobierno. Ahora, si los Estados Unidos se involucran más que como mediadores, como árbitros del proceso, con poder, para de alguna manera dirigir el proceso y hacer que el proceso tenga resultados, como demostraron ya tener el poder para hacerlo con convocatoria a esta reunión del 1 de agosto, después de que, por cierto, Jorge Rodríguez había dicho el viernes pasado que nada de esto se iba a tratar ahora porque no había cabeza para tratar este tema. Pues resulta que, bueno, el martes vimos como todo lo que se dijo que no se iba a hacer, que se iba a hacer a partir del 1 de agosto. Entonces es evidente que Estados Unidos maneja el control de este proceso, y si este proceso lo sigue manejando hasta que esa negociación tenga resultados verificables, importante no solamente firmar un acuerdo, sino que el acuerdo se cumpla tal cual como ha sido firmado, pues estaremos ante un proceso distinto a los anteriores. Si no se maneja de esa manera, lamentablemente vamos a ver la repetición de procesos anteriores. Y la apuesta es a que no deberíamos estar en un proceso que copie los errores del pasado. Cuando dice, profesor, errores del pasado, vemos Barbados, vemos cuántos procesos se han dado y siempre como que no está a gusto cuando se eligen unos mediadores. Unos están en pro, otros están en contra. Entonces ya hay como que una crítica. Bueno, ¿y por qué se va a elegir? ¿Por qué tiene que ser Dinora y la Asamblea 2015 y la de Jorge la que discutan que lo que venga para Venezuela? Bueno, a ver, repito, esto ha estado en manos de los Estados Unidos.
tenemos que reconocer eso. O sea, puede gustarnos o no gustarnos, pero cuando tú tienes una transición que básicamente se maneja a través de una intervención extranjera, pues básicamente es quien interviene, quien pone las condiciones. Hay que recordar, por ejemplo, procesos como los de Timor Oriental, donde allí intervino Naciones Unidas. Bueno, había gente que estaba de acuerdo y otros que no estaban de acuerdo con lo que Naciones Unidas estaba haciendo. Pero al final del día, el proceso se llevó por las pautas marcadas por Naciones Unidas. Lo mismo sucedió en Panamá con la intervención de Panamá o con Grenada. Entonces, el problema aquí es que si nosotros no pudimos, y esto no es culpabilizar a nadie, pero no pudimos manejar una transición como nos hubiera gustado hacerla, evidentemente ahora quienes la manejan tienen, por decirlo así, la capacidad para imponer cuáles son las condiciones de ese proceso. Y bueno, el proceso está como conocemos, puede que haya cosas que no nos gusten, con las cuales no estemos de acuerdo, pero al final del día, el que maneja el proceso al final del día es el que impone las reglas y el que impone los procedimientos. Y esperemos, bueno, que las reglas y los procedimientos nos lleven digamos, a buen destino. En este caso, usted decía también, lo leía en X, no tenemos cabeza para eso, decía Jorge, pero a los días tuvo que tener cabeza y ahora tiene que sentarse con Dinora. Ellos saben y sienten que son tutelados directamente. Bueno, yo creo que están totalmente conscientes de que son tutelados. Si no lo estuvieran, nosotros no tendríamos a una asamblea aprobando en cuestión de horas nuevas leyes, ley de hidrocarburos, ley de sistema eléctrico. Ahora se están discutiendo leyes que tienen que ver con el sector inmobiliario y se están discutiendo ahora por el problema que tenemos de vivienda tras el terremoto del 24 de junio. Entonces, la realidad del asunto, ley de minería. Entonces, al final del día es evidente que ellos están muy conscientes de que están en una situación donde Estados Unidos condiciona su permanencia en el gobierno y condiciona las reglas de juego con las cuales van a permanecer el tiempo que vayan a permanecer, que creo que será muy corto, como gobierno provisional. Por lo menos eso es lo que quisiéramos la mayoría de los venezolanos, que esto no se extienda por demasiado tiempo. Pero también creo, y eso es importante decirlo, que la forma en que se ha manejado este proceso tiene una explicación en los mismos temores que tanto actores externos como actores internos en Venezuela han generado en los mismos decisores de los Estados Unidos. Hay que recordar, por ejemplo, que antes de que sucediera la intervención militar del 3 de enero, aquí había actores venezolanos, por supuesto con una agenda protegiendo sus propios intereses, y actores extranjeros que decían que una intervención es un desastre, que este tema terminaría como o inclusive como Afganistán, que el pueblo se alzaría en armas contra los invasores, etcétera, etcétera. Y la realidad del asunto, siendo muy franco, quienes estamos en Venezuela lo vivimos. Aquí el 3 de enero hubo una intervención militar y el 4 de enero no había pasado nada. O sea, el país estaba como si no hubiera pasado absolutamente nada. Lo que no... ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todo aquel bluff que se montó con milicianos, tropas, invasores que saldrían en bolsas negras, todo era un cuento chino. Pero el temor de alguna manera influyó en la manera que se llevó a cabo esto y de alguna manera colocó incluso en el Mar Caribe recursos que eran innecesarios, portaaviones, una cantidad de equipamiento que demostró al final del día no tener ninguna necesidad de ser movilizado al Caribe. Y lo que está pasando ahora tiene que ver también con esos temores, con decir, bueno, un gobierno democrático no duraría 24 horas, no, sí dura. porque resulta que todos se pondrían en contra y le darían un golpe de Estado en 24 o 48 horas. Entonces, ha habido actores, repito, que unos de manera interesada, otros posiblemente por ignorancia y otros posiblemente en alianza con el gobierno por algunos intereses que quieren proteger, que han generado un discurso que por supuesto ha tenido oídos en Washington, ya ha tenido oídos entre los decisores y ante la duda han preferido jugar a lo seguro. Y esto ha alargado el proceso, por lo menos en mi opinión, de manera innecesaria. Pero eso es harina de otro costal. O sea,
ejecuta esto, al final del día tiene que asegurar el éxito y está haciendo, bueno, lo que cree que debe hacer para asegurar el éxito. Y pareciera que lo está llevando bien. Hagamos una pausa, profesor Alarcón, y regresamos para continuar con este tema.